inicio al primer panel que nos va a estar acompañando Víctor Magaña de la UNAM. El panel se llama Dinámica y Contexto Mexicano en temas de agua y cambio climático. No sé si podemos poner a Víctor en la pantalla. ¿Me escuchan? Gracias, Víctor. Buenos días. Te escuchamos, pero creo que todavía no te vemos. Lo importante más que me vean a mí es que vean la presentación. Buenísimo. Igual no sé si podemos subirle el volumen a Víctor. Y mientras podemos ver eso, Víctor, me encantaría presentarte. Eres Gracias. miembro del panel intergubernamental para el estudio del cambio climático del IPCC desde 1998, investigador titular en el Instituto de Geografía de la UNAM, asesor científico del Centro Nacional de Prevención de Desastres en el área meteorológica. Has podido caracterizar y destacar una formación académica muy sólida en temas de física y ciencias atmosféricas, una experiencia robusta que refleja todas las contribuciones y dinamismos del clima climático en las Américas tropicales y, por ejemplo, también viendo los fenómenos meteorológicos en México. Con este preámbulo y con todo tu conocimiento, y agradeciéndote también por este espacio, te cedemos la palabra para que nos platiques un poquito más de cómo visualizas esto y también sabiendo que al final va a haber preguntas tanto de la audiencia presencial como virtual. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No sé si yo tenga que mostrar la presentación o la van a mostrar ustedes allá. No estoy muy cierto. Digo, si me dejan compartir la pantalla, yo lo hago. Sí, con muchísimo gusto, lo que sea más fácil para ti. Ok, entonces voy a compartir yo la pantalla. No sé si ya estén viendo mi pantalla. Correcto. ¿Sí la ven? Sí. Muy bien. Bueno, yo soy Víctor Magaña, soy investigador de la UNAM y durante muchos años he trabajado en cuestiones que tienen que ver con el tiempo y el clima, no solo en México, sino en gran parte de la región de las Américas tropicales. Uno de los mayores intereses que he tenido en años recientes tiene que ver con entender realmente cuáles son las señales del clima en su forma de variabilidad natural o en su forma del cambio climático de origen antrópico, del que se habla mucho, principalmente porque a veces me preocupa ver en los medios noticias en donde creo que se ha exagerado un poco de que todo es cambio climático y por lo tanto trato de hacer lo que se llama ejercicios de atribución. Yo esencialmente les voy a hablar de la parte clima y un poco de la parte agua, y van a ver cómo las dos cosas tienen que ver mucho con nuestro entendimiento, ¿no? Yo sostengo que hoy se usa de culpable al cambio climático para todo, para justificar algunos de los errores que nosotros tenemos. Déjenme quitar la barra esta porque quizá le están viendo. Ocultar panel. Ok. Ok, creo que ahora sí se ve todo. Y entonces, como les decía, les voy a hablar de la parte de clima y esto pasa por el lado de observar, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Hoy sabemos que las observaciones muestran cómo se calienta el planeta, etcétera. Creo que hemos hecho hemos hecho menos en términos de entender y por lo tanto nos hemos saltado de observar el clima a hacer esas proyecciones del clima que aparecen con escenarios muy, muy negativos para todo. Y de ahí nos hemos seguido a facilitar información climática, analizar consecuencias y nos planteamos cómo elaboramos opciones de respuesta. Todo eso que escuché en la mañana de la adaptación y que alguien decía por ahí que ya sabemos lo suficiente para adaptarse, pues yo lo pondría un poco en duda. O sea, sí hemos detectado las señales, sí hacemos, pero esta parte creo que nos ha faltado y es fundamental si queremos realmente hacer acciones de mitigación o de adaptación adecuadas. Aquí ustedes pueden ver, este es un análisis muy simple, promedio toda la temperatura del país y vemos que en el caso de la temperatura ha ido aumentando.
Uno podría hacer muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué se ve como que después de los años 70, a mediados de los 70 es cuando se ve que se dispara en el caso de México? Pero esta es en la que quiero que pongan un poco más de atención. Este es el promedio de cuánto llueve en México, porque voy a regresar a esto más adelante y esto nos da mucha disponibilidad de agua. Y pueden ver que tiene subidas, bajadas, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos una tendencia, aunque nosotros le hemos determinado que sí hay una tendencia que llueva un poco más. Y estas son las cosas que a veces no entendemos completamente. Tenemos una muy buena idea de qué está pasando, pero por lo mismo la gente habla de que, por ejemplo, en estos últimos años, en el 2023, tuvimos una bajada tan significativa que entonces todo lo ponen en términos de que es ya cambio climático. Pero cambio climático, repito, hay que entenderlo como una tendencia de muy largo plazo, no estos episodios llueve mucho, llueve poco, llueve mucho, porque siempre ha habido eso, siempre ha estado cambiando en ese sentido. Por ejemplo, si nosotros hacemos un mapa, esto es con todos los datos de la Comisión Nacional del Agua, construimos recientemente la tendencia de los últimos 60 años en términos de precipitación y se ve que en general el país está lloviendo más, excepto quizá en la península de Yucatán. Si me preguntan por qué en la península de Yucatán está lloviendo o la tendencia es negativa en términos de lluvia, seguramente tiene que ver con lo que está pasando en todo el Caribe, porque eso es algo generalizado del Caribe. Sabemos observando lo que está pasando, pero no estamos comprendiendo completamente el proceso. En términos de la temperatura, la parte de cambio climático dice que las temperaturas están subiendo en todo el país, particularmente en la región norte, noroeste y en esta parte también de la península de Yucatán. De manera muy simple, uno podría plantearse que el que llueva más y que haya más temperatura, cuánta agua nos resulta, y para ello hemos hecho uso de diferentes fuentes de datos para tratar de determinar cuál es la tendencia en la disponibilidad del agua, ¿no? Y lo que vemos es que el norte, tanto agua superficial como agua subterránea, tiene una tendencia negativa, bien, y al igual que la península de Yucatán, o sea, se está extrayendo mucho. Y mientras que en estas partes, quizá por el efecto de que está lloviendo más que antes, vemos que hay un poco más de disponibilidad. Ya sé que pueden preguntar, ¿y por qué no llega el agua a mi casa o por qué hay tandeos? Bueno, eso tiene que ver con la gestión, ¿no? Si uno analiza qué impactos tiene eso, por ejemplo, en la vegetación, hace rato también mencionaban que están muy ligados lo que pasa con los bosques con lo que pasa con el clima. El clima determina dónde hay vegetación, pero la vegetación puede determinar dónde hay clima. Esas interacciones son muy complejas, no son tan triviales como se podría plantear, pero lo más sorprendente es que en los años recientes, y por años recientes me refiero a los últimos 40 años, estamos viendo un país, digo, no solo un país, ¿no?, sino un planeta que tiende a ser más verde. O sea, el satélite está viendo que hay más verdor, más vegetación en toda esta zona, excepto en algunas zonas del noroeste, estas zonas que son semiáridas, desiertos, algunas partes. Y entonces uno puede preguntarse por qué está tan localizado lo negativo y contrasta con lo positivo. Y ahí empiezan los primeros planteamientos. Uno pensaría que el cambio climático estaría afectando todo el verdor del planeta y por el contrario, los ecólogos y la gente que se dedica a fisiología celular está analizando por qué es más verde. ¿Por qué es más verde este planeta? Por el efecto fertilizador del CO2, porque le gustan más las temperaturas, porque hay más humedad en la atmósfera. No es una pregunta trivial y sin embargo hay que abordarla. Solo para que les dé una idea, y me voy rápido porque no tengo mucho tiempo, siempre que se habla de cambio climático se piensa solo en los efectos negativos. Y hace rato en la transparencia anterior les mostraba que ese verdor está aumentando. La otra parte negativa del cambio climático que siempre nos dicen es que la producción de alimentos, por ejemplo, el principal alimento para México, vamos a pensar, es el maíz, está a la baja. Y si uno reconstruye series y utiliza los datos más recientes de datos oficiales, lo que encuentra uno es que en el último siglo, en más de 100 años, México produce cada vez más y más maíz. Aquí pueden ver que esa tendencia de largo plazo, indicada tanto en producción como en rendimiento, va al alza. Por supuesto, tenemos periodos
en donde esa tendencia parece frenarse y disminuye, y son todos los periodos que coinciden con las sequías, pero este país agrícolamente está produciendo mucho más, y no me refiero solo a la parte de riego, sino que en general es un país que tiene la capacidad para producir también de temporal mucho más. Eso tiene que ver mucho con el clima. Entonces, el clima, en términos de cambio climático, no en términos de las sequías individuales, en términos de cambio climático, parece estar resultando favorable, además de muchas otras cosas. Y esa parte es muy importante. De la misma forma, uno puede pensar en disponibilidad de agua y cambio climático. Aquí está un ejemplo del río San Fernando, y utilizo este ejemplo por lo siguiente. Tomo datos de cuánto llueve, que es la línea continua. Pueden ver que no hay hay muchas variaciones, hay años secos, años húmedos, etcétera. Cuando entra un ciclón tropical por ahí llueve mucho, cuando no es muy seco. Pero noten que en este periodo entre finales de los 70 y principios del 2000 más o menos se mantienen constantes las lluvias, mientras que el caudal del río va para abajo. Es decir, nos está diciendo que el clima en términos de lluvia no es lo que determina el caudal. Tanto en agricultura como en agua superficial, etcétera, hay una cosa que llamamos manejo. Y cuando hablemos del agua y el clima, tenemos necesariamente que hacer referencia al manejo. Si lo hemos hecho bien o si lo hemos hecho mal, lo vamos a ver reflejado en cuál es la condición del agua en México. Por ejemplo, aquí podríamos pensar que este año en particular fue un año de sequía meteorológica, pero esta tendencia a menos agua es lo que podríamos llegar a considerar una sequía hidrológica. Son diferentes, y son diferentes en el sentido de que mientras la sequía meteorológica es un proceso natural, la sequía hidrológica es un proceso que tiene que ver no solo con posibilidad de que haya sequía meteorológica, sino también con cómo manejamos el agua. Y esa es la parte que creo todavía nos falta por entender, en cómo incorporamos el conocimiento del clima a entender factores que nos afectan tanto como la sequía, ¿no? Cuando uno ve los medios, etcétera, las noticias, hablan indistintamente de la sequía. Por allí hay una sequía y se piensa en que la podemos medir a través de vacas muertas, cultivos secos, zonas áridas, etcétera. Pero hay que realmente regresar a los datos para entender realmente cuáles son esos procesos. Y cuando habla uno de los impactos, por ejemplo, cuando un señor que habló temprano decía que ya le tandean el agua o que ya le racionan el agua, uno tiene que entender que sí, efectivamente puede ser que hay una sequía, que es la parte del peligro natural, la sequía meteorológica, pero que ha habido muchos factores que consideramos de vulnerabilidad, entre los cuales están la infraestructura, el manejo, la cultura del agua, y combinados son los que dan el riesgo, por ejemplo, de una sequía hidrológica, agrícola o socioeconómica, como la sequía que se vive ahora en las ciudades. Entonces, si nosotros hiciéramos solo referencia a la parte que tiene que ver con el clima, con la variabilidad o el cambio climático, dejaríamos de lado toda esta componente que tiene que ver con cómo hemos hecho uso de nuestros recursos. Sin embargo, esto mismo es lo que nos da la oportunidad de corregir esta parte para que el riesgo disminuya, y a pesar de los peligros que siempre van a estar presentes como la sequía meteorológica, podamos contar con el recurso agua. Y es ahí donde uno tiene que entender de qué se trata la adaptación. O sea, no podemos hablar solamente en términos generales de que me voy a adaptar al cambio climático. Tenemos que ser mucho más específicos en términos de me voy a adaptar ¿a qué? A los episodios de sequía, me voy a adaptar a las tormentas muy intensas, a los ciclones tropicales, y cada uno requiere una estrategia distinta. Entonces hay que ser cuidadoso. El discurso suena bonito, pero hay que ser cuidadoso cuando uno lo lleva a la práctica. Y luego más de 20 años de colaborar con los estados en estos planes de adaptación y acción climática, etcétera, me doy cuenta de que nos falta mucho porque muchas cuestiones conceptuales y de procesos no las hemos entendido. Ahora, no hay que esperar a saber todo para empezar a actuar. Se puede empezar a actuar con lo que ya entendemos, ¿no? Una de las cosas que hoy está en la mente de todos son las famosas sequías, ¿no?
Esto fue en el 2011 y estábamos padeciendo en el norte de México lo mismo, ¿no? Hemos entendido mucho de cómo funciona la sequía, cómo funcionan estas variaciones. Perdón, no se pueden ver bien los números, pero aquí dice 2020, 2030, 2040, es decir, el haber entendido que hay oscilaciones en la parte climática con diferentes frecuencias nos ha llevado a saber cuándo podemos tener una de estas sequías. Pero el que entendamos cuándo las tenemos no significa que actuemos, o sea, termina siendo solamente una cuestión anecdótica o de justificación el que haya sequías. La humedad que llega a México llega de muchos lugares y sin embargo no hemos hecho todo lo necesario para aprender cómo viene la temporada de lluvias. Hemos avanzado en cuestiones, por ejemplo, como entender el niño, lo cual no significa que utilicemos el conocimiento que tenemos del niño para tomar acciones de prevención. Y aquí es donde empieza la parte de políticas. O sea, la Comisión Nacional del Agua, la Semarnat en general, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura, no incorporan esto de forma verdaderamente seria a sus planes anuales en términos de decir, ok, el pronóstico y el conocimiento científico nos dicen que este año puede ser un año muy seco y por lo tanto vamos a comenzar un manejo distinto del agua antes de que lleguemos a las condiciones de crisis. Sin embargo, la historia de México es la historia de un país que responde al desastre, no previene el desastre, responde al desastre, ¿no? Tenemos un Centro Nacional de Prevención de Desastres que no previene desastres, más bien los justifica. Y creo que hemos llegado, si queremos pasar a la etapa de adaptación, nuestras instituciones tienen que pasar a realmente tener confianza en esto. Entendemos que prevenir nos puede ahorrar 10 pesos, un peso de prevención nos puede ahorrar 10 pesos de recuperación del desastre. Es decir, además de todo, es un buen negocio. En el 2023, por ejemplo, los pronósticos decían, va a haber niño, la historia nos dice que cuando hay niño la condición tiende a ser seca, en el 2023 la condición fue seca, y si ustedes me preguntan, y a lo mejor es parte de mi ignorancia de qué hace el gobierno, yo les diría que no hizo nada para prevenir, ¿no? Y esto lo sabíamos desde febrero más o menos del 2023. Tuvimos una sequía que sigue teniendo consecuencias hasta la fecha. Les pongo un ejemplo. Hace casi un año, en junio del 2023, tuvimos una onda de calor que, si exagero, sumó como un mes de onda de calor, ¿no? Calor extremo en gran parte de todo el país. Y de inmediato, y cayendo en esa respuesta de bote pronto, como acostumbran algunos, lo primero que se dijo es cambio climático. Lo segundo que se dijo no, fue el niño. Lo tercero que se dijo, no, fue la oscilación de Madden-Julian. Eso pasa cuando no usa uno la ciencia, ¿no? No voy a meterme a explicar esto, pero no tuvo que ver ni con cambio climático, ni con el niño, ni con el Madden-Julian, o como sea. Y tuvo que ver con una variación natural que nos plantó aquí un sistema que no permitía que la humedad que normalmente entra a México entrara. Tuvimos cero humedad, cero lluvias, que constituyeron a lo largo del año un gran déficit de lluvia en todo el país, y tuvieron además como consecuencia cielos tan despejados que la cantidad de radiación solar que nos llegaba era tan alta que sentíamos un calor enorme, ¿no? Esto no es cambio climático, es un proceso natural y eso lo tratamos de explicar. Pero esto lo podíamos haber previsto y podríamos quizá haber hecho cosas con un buen monitoreo. Se inventaron esta cosa que se llama Monitor de Sequía de América del Norte, y lo traigo a colación porque con frecuencia escuchamos en esa parte de monitoreo, escuchamos que el 90% del país está en alguna condición de sequía, ¿no? Hace rato lo repetían también. Y repetir las cosas sin entenderlas a veces, pues lo único que hace es propagar mucho de este ruido, ¿no? Aquí está un monitor de sequía de febrero del 2024 y ustedes pueden ver que gran parte del país está todo en rojo, ¿no? Pero si la gente tuviera un poco más de cuidado y leyera con más detalle
¿Qué es ese monitor de sequía? Pues le meten déficit de lo que no ha llovido, que esperábamos que lloviera y que no lloviera, que es sequía meteorológica, pero también le meten la parte de déficit de niveles de agua en cuerpos de agua superficiales, le mete que es sequía hidrológica, que tiene que ver con el manejo de las presas, por ejemplo, le meten la condición de la vegetación, la anomalía de la vegetación, que tiene que ver un poco con la respuesta y podríamos pensar hasta con parte de eso de agrícola y más algo que dice ahí, más la opinión de los expertos, que no sé quiénes sean los expertos, ¿no? Esto nos da como resultado que todo el país está seco, ¿no? Y eso justifica, y los medios lo utilizan, y mucha gente lo utiliza para decir es que estamos viviendo una sequía terrible, ¿no? Sin embargo, si uno va estrictamente a lo que es cuánto ha llovido, la parte donde no ha llovido lo suficiente es esta parte árida, porque ya sabemos que llueve muy poco, y sin embargo el resto de esta parte que se ve en azul y que se ve en morado es donde ha llovido más. Entonces aquí podríamos decir, pues la sequía meteorológica está por acá, el resto no tanto. Y entonces, ¿por qué vemos este mapa tan rojo? Pues porque hay un mal manejo del agua, ¿no? Allí es donde tenemos que incidir en cómo usamos la información meteorológica, climática, etcétera, para gestionar nuestros recursos. Esta es la señal en términos de la anomalía de verdor de la vegetación y vemos que pues, nos confirma el satélite que aquí ha llovido, ¿no? En donde no ha llovido, pues sí se ve más seco, ¿no? Y vamos ya a la parte final. Este es el caso de cómo cambia, por ejemplo, la tendencia de cómo llueve. Y esto lo añadí porque yo sé que muchos mencionan y mencionan la condición del agua en México, la sequía, el Cutzamala, y son lo que está de moda, ¿no? Y todo esto se vuelve pues muy político y deja de ser científico, ¿no? En el sentido estricto. Les presento este primer gráfico solo para que se den una idea de clima y agua. Aquí pueden ver ustedes que cómo llovía en Ciudad de México desde principios del siglo XX hasta por ahí del 2010. Y lo que pueden ver es que en general la tendencia que de la lluvia anual, que son las barras rosas, es al alza. Y sobre todo porque está lloviendo más en el verano, y está lloviendo más en el verano porque esas tormentas cada vez son más frecuentes, las tormentas intensas de más de 30 milímetros se vuelven más frecuentes. Y entonces dice uno, estamos viviendo en un país y en una ciudad, por los que vivimos en Ciudad de México, donde cada vez llueve más, ¿no? Sin embargo, lo que puede ser hoy en día una sequía de esas que nos deja sin agua, hace 100 años hubiera sido un año de lluvias muy abundantes. Y entonces cuando hablamos de cambio climático y agua, entonces pensamos que el cambio climático nos está dejando sin agua, cuando lo que está haciendo es darnos más agua. El punto aquí es que somos tantos en la ciudad o ha crecido de tal manera la población que por más que incremente lo que está lloviendo no alcanza el agua, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el caso de las presas del sistema Cutzamala, tomé esto como referencia y tomé los datos ahí medio cuatrapeados o juntados un poco, no sé cómo puedan traducir cuatrapeados los que traducen esto, pero bueno. Lo que pueden ver con gran claridad cuando uno junta muchas estaciones meteorológicas alrededor de esas presas es que la lluvia en esas regiones tiene siempre oscilaciones. Y este año o en el año pasado caímos más o menos en la parte baja de la oscilación, lo cual no es extraño, ¿no? Lo hemos vivido en años anteriores. Sin embargo, la pregunta es, ¿y por qué este año fue tan crítica la situación? Bueno, porque el peligro, podríamos pensar, a lo mejor fue muy grave, pero el contexto de vulnerabilidad es el que ha ido aumentando. O sea, si cada vez tenemos menos infraestructura, pedimos más agua, no reparamos muchas de las cosas, entonces nos hemos hecho más vulnerables y por tanto la sequía socioeconómica empieza a afectarnos de mayor manera, ¿no? Incluso revisé con el términos de verdor cómo estaba el verdor alrededor de las tres presas principales, Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque. Y pues sí hay pérdida de vegetación en los alrededores, gente, sobre todo en Valle de Bravo, gente que va y compra casa de campo, etcétera, pero no entiendo muy bien todavía cómo es. Y quizá el ejemplo más claro de sequía socioeconómica y agua y clima que les pueda yo poner es el siguiente, es el caso de Monterrey. En Monterrey en el año 2021 o 2022 vivieron una sequía terrible, ¿no? Y antes que eso nosotros habíamos hecho un estudio
en el que presentábamos en este gráfico más o menos cómo estaba la situación, ¿no? Las barras en verde indican cómo llueve anualmente. Y entonces uno podría decir que desde los años 40 a la fecha tiende a llover más en Monterrey de lo que llovía, no sé, 100 años antes, 80 años antes. Bueno, todo muy bien, y dice, pero el agua que consumen está, por ejemplo, en presas, como en la presa El Cuchillo, y con el cambio climático se está evaporando mucho. Pero los datos de evaporación dan una tendencia negativa, es decir, está evaporando menos, si bien la temperatura está aumentando, lo que nuestra explicación es que los niveles de humedad en la atmósfera están aumentando de tal forma que están haciendo disminuir la evaporación, es un proceso físico. Y aquí esta es la parte de lo que llamamos el peligro natural que hay que entender, ¿no? Estas son las tendencias, más lluvia, menos evaporación, lo cual debieran ser en principio buenas noticias sobre cambio climático para Monterrey. Pero cuando analizamos el contexto de vulnerabilidad y ve uno los puntos azules, estos puntos azules corresponden a cómo ha crecido la población en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, en los últimos 80 años, ¿no? Y llega casi a 5 millones de personas en la actualidad. Y a pesar de que las autoridades tratan de empezar a responder a esta creciente población con más suministro de agua, la velocidad con la que crece el suministro de agua no es la velocidad con la que crecen las demandas, que en este caso representan la población. Finalmente, estos puntitos rojos quiere decir cuando se hizo una gran obra de infraestructura hidráulica para dotar de agua a la población de Monterrey. Y lo que uno ve es que en estos años 50, sí tiene que ver con razones históricas, se hacían obras hasta que aquí paran las obras y se deja sin obra de infraestructura hidráulica importante a la zona metropolitana de Monterrey. Y no es sino hasta que ya vieron la emergencia de todo lo que pasaba en Monterrey que se abre una nueva conexión para el Cuchillo 2 que le llaman. Esto ejemplifica con mucha claridad lo que es un problema de riesgo, en donde tenemos una condición sí de peligro cuando entramos a una sequía, y que sin embargo no fue una sequía importante, pero lo más grave fue esa condición de vulnerabilidad. Y aquí es donde entra ese concepto de adaptación. Y va a entrar ese concepto de adaptación para reducir el riesgo y por lo tanto la probabilidad de que se nos traduzca en un desastre como el que vimos. Finalmente les muestro esto que me parece un problema muy importante y es quizá de lo que estaban hablando en la mañana y que créanme, desde el punto de vista de los científicos del clima, es algo que nos cuesta más trabajo, ¿no? Aquí tomé una noticia que no se refería particularmente a ningún lugar y que hablaba de que a más deforestación, menos lluvia. Ahí es donde acoplan el problema de bosques y clima, ¿no? En este caso resulta en menos lluvia. Cuando analizamos las tendencias de la lluvia para México, de 79 a 2008, encontramos que en el caso de esta zona de Guatemala, del Petén, la tendencia era, pero verdaderamente negativa, o sea, estaba lloviendo menos, y esto no solo medido con estaciones, ¿no? Sino también con satélites y otras cosas. Y entonces nos preguntábamos, ¿esto será real o es un error en nuestros análisis? Y cuando comparábamos esta zona en donde ha disminuido mucho la lluvia, lo que veíamos es que coincidía con esta zona aproximadamente en donde han deforestado mucho. Esta es una zona de alta deforestación que tiene que ver con cuestiones históricos, socioeconómicas, etcétera. No me voy a meter en eso. Y sin embargo, esta zona produce un cambio en donde disminuyen las lluvias. Al disminuir las lluvias entran en una condición de crisis que tiene impactos sociales, ¿no? Como esta parte de migración de la que todos ustedes han oído hablar. Y bueno, México no es la excepción, habría que analizar con más detalle todo esto, pero no es un problema sencillo, ¿no? Entonces, cuando el colega decía que ya sabíamos todo para adaptarnos, pues sí sabemos algo, pero como que todo no. Entonces, voy a pasar a las conclusiones. Hemos aprendido mucho sobre clima y agua. Creo que podríamos hacer mucho mejor las cosas si de verdad aprendiéramos a aprovechar información climática y meteorológica.
Pero siempre queda, como no estamos acostumbrados a hacer planeación y gestión de riesgo, siempre nos quedamos en la idea de, ¿y qué tal si no pasa? No, hay formas adecuadas para hacerlo, aún con la incertidumbre que tengamos, ¿no? Por eso me sorprende a veces que digan, no, nos vamos a adaptar a cambio climático, ¿no? De aquí al 2040. Bueno, a ver, ¿a qué es lo que pues, tienen mucha más incertidumbre que lo que yo pronostique año con año, ¿no? Y sin embargo hablan de eso y no hablan de adaptarse o de prepararse y planear en condiciones de plazos de 6 meses, ¿no? Ahí podríamos colaborar mucho con nuestros colegas del Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo y Pronóstico Climático. Ellos tienen mucha experiencia en hacer pronósticos. Creo que nosotros tenemos mucha experiencia en cuanto a cuáles son los factores de vulnerabilidad y podríamos llegar a nuevos esquemas, ¿no? Sobre todo dentro de la Conagua. Entonces, la Conagua debe incorporar el clima, pero de verdad, ¿no? Y eso pasa por fortalecer verdaderamente, no nada más en el papel, a cosas como el servicio meteorológico, las agencias de meteorología y clima locales, etcétera, y en los de manejo de agua, ¿no? Eventualmente todo este entendimiento debe quedar plasmado en las políticas públicas, ¿no? En nuestra Ley Nacional de Aguas, en nuestra Ley de Cambio Climático, en todas estas cosas tenemos que incorporarla y eventualmente debe reflejarse en acciones, sobre todo en el manejo adecuado del territorio, porque como podemos intuir y como estamos tratando de demostrar, el territorio puede tener mucha influencia en el tipo de clima local que tengamos, incluyendo los procesos de lluvia. Y no es un problema trivial. Con eso termino y espero haberle sembrado muchas dudas como para que tengamos una rica discusión. Muchas gracias. David Smith es el director de una empresa de Water, Environment and Business for Development y posee una licenciatura botánica y de zoología, un grado de honor de limnología de la Universidad de la Ciudad del Cabo. Tiene un máster en la gestión del agua y medio ambiente de la Universidad de Loughborough de Reino Unido, un doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona de la Ciencia y Tecnología Ambiental. David ha gestionado muchísimos proyectos en estudios ambientales en todo el mundo, tomando en consideración temas europeos, así como mexicanos en cuanto a la Comisión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Y no sé si está David conectado. Sí, yo estoy aquí. Muchísimas mi gracias, equipo. David. Aquí tenemos pues varias personas sentadas y así como participantes en línea. Entonces el foro es tuyo. Igual dependiendo del tiempo, nos encantaría que haya un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Fenomenal, muchas gracias por la introducción. Antes de empezar, entiendo que se ve bien la presentación que estoy compartiendo. Bueno, si no, me van diciendo. Em, Pues muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes hoy, aquí a nuestra noche, aquí en Barcelona. Em, Me ha gustado mucho la presentación de Víctor anterior, ya que habla bastante sobre las temáticas que son realmente importantes de tener en cuenta. No solo son los cambios que estamos viendo, que sí que estamos viendo cambios y no tenemos que perder la vista que hay cambios que estamos viendo, pero tenemos que ser también realistas en cómo estamos viendo estos cambios y qué se puede hacer con los cambios que estamos viendo y cómo podemos manejar mejor de nuestros recursos que tenemos. Entonces, este es justo lo que voy a hablar, cómo las políticas públicas y las distintas maneras de gestionar nuestros recursos se puede ir mejorando o hay algunos buenos ejemplos de ello. Este es algo sobre la agenda que voy a hablar, pero voy a entrar directamente en la temática, un poco de introducción, solo para dar un poco de revelencia de quiénes somos y por qué puedo hablar de estas temáticas. La empresa eh, que es Water Environment and Beyond realmente enfoca en esto. Todos los temas de agua o de medio ambiente, estamos especializados en todo lo que es temas sociales,
económicos y políticos. Y nuestras áreas de enfoques de agua, crecimiento verde, economía circular y el cambio climático. Entonces, a lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintos países en el mundo, y precisamente en México, donde yo precisamente vivía durante unos 5 años en la Ciudad de México. Entonces ahí ya hemos ido haciendo proyectos en distintas partes, no solo en América Latina, pero en Europa y en África también. También tengo el honor de estar en varios grupos internacionales que hablamos bastante sobre estas temáticas y estos temas de agua. Liderando el grupo de Water Europe, precisamente Water Beyond Europe. Entonces, mirando no solo cuáles son las políticas a nivel europeo, pero cómo se pueden ir trasladando y tratando estas distintas políticas en otros países en el mundo y aprendiendo lo que se van implementando en otros países que realmente va funcionando. Y de esto también tengo el honor de estar también en el Multiple Use Water Services, el MUS, como Theme Leader en Rural Water Supply Network. Entonces es una red global donde trabajamos justamente sobre el manejo del agua a nivel rural en todo el mundo. Vale, ahora miramos un poco cuáles son las actividades e iniciativas, o de hecho colaboraciones que van haciendo la Unión Europea eh, dentro sus fronteras, digamos, ¿no? Hay algunas iniciativas que ya han nacido desde Europa y con una mirada ahí fuera. Entonces, Europa como entidad, como Comisión Europea, ya han ido gestionando relaciones internacionales en la temática de agua desde hace ya unos años. Por ejemplo, de la plataforma de China Europe Water Platform es una de estas iniciativas que realmente inicialmente iba bien y luego las relaciones entre las dos entidades, tanto en China como en Europa, se han ido empeorando bastante. Y hasta ahora, justo este año, en 2024, ya han vuelto a reiniciar esta plataforma, sabiendo lo importante es de aprender a dos lados, aunque la plataforma anterior no ha funcionado tan bien. Y este para mí es una de las cosas incluso más importantes, porque casi siempre todos hablamos de casos de éxito y qué bien lo ha hecho, etcétera. Pero también yo creo que es importante reconocer cuando cosas no van tan bien, pero aún así se pueden mirar cómo reiniciar, rehacer y aprender sobre estos errores que se han ido haciendo. En cambio, del India-EU Water Partnership ya tiene bastantes años y funciona bastante bien. Cuando ya estamos mirando hacia América Latina, el Euroclima es un programa que lleva ya bastantes años, más de 10, como programa entre América Latina y la continente europeo. Habla no solo temas de agua, pero todo lo que está relacionado con el medio ambiente. Por otro lado, hay también distintos grupos, y solo he destacado este EU LAC Interest Group. Hay distintos grupos que tienen algunos intereses económicos o incluso en temas ambientales que van creando grupos entre sí que no necesariamente está creado por la Comisión Europea o viceversa, ¿no? Entonces, estos tipos de interest groups existen. Ahí hay varios, pero solo he destacado este. Luego, la Comisión Europea ve bastante importante lo que es la cooperación internacional y sobre todo la cooperación en temas del agua. Tanto que tienen no solo un Director General, un departamento, digamos,
que está enfocado en esto, que se llama DG INPA o DG International Partnerships, pero casi todos los DGs tienen una parte que es de cooperación externa. Entonces, siempre están mirando de maneras de cooperar fuera de las fronteras europeas. ¿Y cuáles son las políticas públicas ahora mismo que están en vigor en Europa que realmente se pueden ir aprendiendo de ellos? La documento incluso más importante que tiene la Comisión Europea en temas de agua es el Water Framework Directive. Este es un directive que se lanzó en el año 2000, o sea, hace 24 años, sobre el mejor manejo del agua, cómo se tiene que tratar al agua, el tipo de límites que tenemos en términos de calidad. Y se trata tanto al agua para beber, al agua de uso, de varios usos en familia, y al agua de baño, y cómo tratar esta agua ya usado y reutilizarlo. Y este ya hace 24 años. Pero en el año 2019 decidieron, vale, como ya estamos llegando a los 20 años de este Water Framework Directive, hace falta un fitness test, saber si realmente vale para lo que estamos encontrando ahora mismo en estos cambios que estamos viendo en cambios climáticos o incluso incrementación de número de personas, eh, tanto como por movimiento de gente, etcétera. Y lo que han resultado de este fitness test es que aún vale. A Water Framework Directive en todo sus interacciones está ya bastante bien porque todo lo que dice ahí es, sobre el buen manejo del agua. Entonces, esto quiere decir que no hay ningún tipo de misterio en manejar bien al agua. Sabemos la calidad que se necesita, cantidad de agua que necesita cada persona y la manera de tratar al agua antes de reutilizarlo. Entonces, al final, como no tiene mucho misterio, es simplemente de ponerlo en marcha y hacerlo bien. Y cuando hablamos de hacer las cosas bien, la Comisión Europea no siempre hace todo perfecto. Y justo estamos encontrándonos en esta problemática. Eh, este año van a haber elecciones en el Parlamento Europeo. Entonces, para tener nuevos miembros en este Parlamento, cada uno tiene sus propios discursos y sus propias ideas políticas que quieren implementar. Pero ¿qué pasa? Cuando hay intereses políticas, casi siempre cosas importantes empiezan a dejarse de un lado. Y entonces estas son las noticias que están saliendo ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia, bueno, el plan de resiliencia del agua en Europa era el gran plan que se han hecho a través de distintos interest groups de, desde de distintos países en Europa. Y resulta que ya ningún DG, y sería DG Environment, que quiere apoyar este plan. Entonces lo dijeron que, bueno, vamos a ponerlo en pausa un momento y vamos a hacer las elecciones y vamos a ver qué pasa después. Pero hay mucho presión para que hagan algo y con algo importante y con urgencia. ¿Por qué? Porque justo ahora estamos necesitando un poco de guía porque aquí en Barcelona estamos en sequía. Ya llevamos un poco más de 2 años en una sequía bastante importante y
Y de ahí no solo estamos haciendo legislaciones o políticas aquí a nivel local y muy local aquí en mi propio municipio, están haciendo unos cambios muy innovadores sobre cómo se puede y qué deberíamos hacer con el agua, pero este tipo de políticas también tiene que tener una gran overarching política y este tiene que venir desde la Comisión Europea. Pero no solo son cosas de agua, también hay cosas sobre soluciones basadas en la naturaleza. Y este es algo importante que la Comisión Europea ya ha ido enfocando desde hace unos años. Y tiene una importante vía en las temáticas del agua. Como sabemos, cuando estamos trabajando con la naturaleza en vez de en contra de la naturaleza, vemos que agua es el tema transversal en casi todas los temáticas. También tiene una estrategia de biodiversidad para mejorar la degradación de estos ecosistemas y de mejorar la biodiversidad en distintos países y paisajes. Y todo esto está encapsulado en lo que se llaman the European Green Deal. Y esto es un documento que realmente están usando para guiarles en todo lo que tiene que ver con temas ambientales, soluciones basadas en la naturaleza, Biodiversity Strategy, pero también en temas de transporte verde, en temas de energía, energías verdes, renovables, etcétera. Y todo esto se encuentra en un solo documento donde hablan de todas estas distintas temáticas con índices y las maneras de medir de cada uno de estos índices a lo largo de todo el documento. Entonces, bueno, os consejo de ir leyendo al European Green Deal porque la verdad es que era bastante bien conceptualizado. Ok, ¿cuáles son los proyectos de éxito que se van viendo en estas temáticas? Tanto el agua, soluciones basadas en la naturaleza y también los intercambios, ¿no? Las colaboraciones entre México y la Comisión Europea y los países europeos. Una de las temáticas que mencionaba antes y programas es de Euroclima. Tiene muchos años en marcha y enfoca en distintas partes. Entonces, como yo sabía que este programa existía, he ido investigando un poco, vale, cuáles son los proyectos que tienen un poco más relevancia en México, que tienen algo más de éxito. He encontrado uno que está coordinando por ProNatura. Y ya os digo, no es porque ProNatura me han invitado a estar aquí y hablando con ustedes, pero lo he encontrado y son los coordinadores. Entonces, no voy a presentar este proyecto. Ya pueden hablar después con el equipo de ProNatura y sobre este proyecto de Euroclima y saber un poco más sobre ello. Pero simplemente cuando vayas a preguntarles, pregúntales, explícame algo más sobre este proyecto de bosques, biodiversidad y ecosistemas y sobre la articulación de agendas globales desde el local. Entonces lo explican ellos. Lo otro ejemplo que quiero dar es uno que estamos participando nosotros, y este sí que lo he elegido a propósito, y este es un proyecto que se llama Natalie. Y entonces ahí estamos hablando de soluciones basadas en la naturaleza. Quería explicar un poco de este proyecto porque es un proyecto enorme y yo creo que es un buen ejemplo de cooperación transfronteriza. El concepto a final de este proyecto es de asegurar que todo lo que estamos haciendo con estos tipos de soluciones, estamos
acercándonos a la población. Entonces, estamos poniendo la ciudadanía en el centro, casi en el centro de todas estas ideas. Entonces, como se pueden apreciar aquí, hablamos de social innovation, social and citizen engagement, co-creation and design. Todo esto quiere decir que cualquier solución está conjuntamente diseñado para la mejora en cada una de estas zonas. Como decía, es un proyecto enorme, tiene 43 socios, está coordinado por OIO, que es una organización francesa, que es la Oficina del Agua, que se llama en francés. Y en cada uno de estos hay 8 sitios donde están implementando estas soluciones, pero a la vez están coordinándose con 6 proyectos más de igual tamaño. Entonces, quiere decir que las soluciones basadas en la naturaleza es una iniciativa enorme desde la Comisión Europea. Están impulsando esto a lo masivo. Eh, este proyecto en sí, como estamos hablando, cómo se puede ir implementando políticas o mejorando o adaptando las políticas de cada país. eh, una de las cosas interesantes que lo van haciendo aquí y uno de los objetivos principales es mainstreaming nature-based solutions in nationally determined contributions. Entonces, en las contribuciones nacionales que se tiene que hacer cada país, el objetivo principal de este proyecto es de intentar meter estas políticas directamente en estas contribuciones. ¿Y cuáles son las posibles sinergias que se pueden tener entre México y la Unión Europea? Hace poco, la Comisión Europea lanzó una iniciativa de hecho, lo lanzaron en Estados Unidos, en el UN Water Conference. Y era la primera vez que mencionaron sobre el Team Europe. Y el Team Europe, efectivamente, es una manera de colaborar. Creo que han hecho de esta manera de decir team, etcétera, para tener la sensación que estamos unidos, ¿no? Pero realmente ven que hay muchos desafíos que tenemos compartidos, no solo desde México, pero desde todos los otros países en el mundo. Entonces tienen un EU México, tienen un EU África, tienen un EU South Africa. Entonces es de manera que Team Europe está coordinado en hacer acciones internacionales. Y justamente hablan y tratan de estas cosas. Global Green Challenges. Entonces están mirando cómo se pueden hacer Integrated Water Resource Management, etcétera. Y otra vez es la manejo del agua y cómo se puede ir mejorando de este manejo de agua. Y yo creo que la otra cosa súper importante es hablan de social cohesion. Es justamente en el mundo lo que estamos viendo es un social discohesion. Y entonces yo creo que hace falta que estamos más unidos como humanos para ir tratando estos desafíos tan grandes que tenemos. Y de aquí voy cerrando y para invitaros a todos que podéis venir y unirnos online en live streaming desde el 18 de junio, donde vamos a hablar del International Water Dialogues. Es un evento que vamos organizando desde Water Europe y que hablamos justamente las relaciones internacionales y la manera de cooperar internacional en la temática del agua. Para acabar, también quería destacar un poco de European Investment Bank. Creo que es una institución bastante enfocado en la colaboración justo con México, que ya otra vez estamos viendo estos Team Europe Initiatives que están haciendo
alineados con el European Investment Bank y de nuevo de Euroclima, que vemos que es una de las herramientas más importantes que se van destacando desde Europa a México. Y con todo esto, mucho gusto a tener cualquier pregunta y aclaración. Gracias. Va, pues muchísimas gracias, David Smith. Creo que estuvo muy interesante tu ponencia, más que nada destacando el tema del Water Framework Directive. Y para los que están aquí presentes, por favor, lo podemos escanear. Está disponible el Water Framework Directive, así como el de agua en la mesa con el QR. Igual, muchísimas gracias por hablar de nuestro proyecto de Pronatura México de Euroclima Plus. Me alegra también encontrar que no fue de una manera accidental, sino que realmente está teniendo pues tracción en el mundo cibernético y todo lo que hemos podido realizar. Asimismo, gracias por explicarnos de Natalie, tanto este proyecto con la innovación social, el tema de NBS, de co-creation y design, entre otros, y creo que es muy positivo. A esto creo que tenemos unos minutos para preguntas. Primero voy a empezar con las personas aquí presencial y en dado caso de que haya preguntas virtual, igual con mucho gusto los invitamos a participar. No sé si alguien de aquí tenga una pregunta que quisiera dirigirle a David. Hola, primero muchas gracias por la presentación, fue bastante interesante. Eh, Mi pregunta es principalmente con respecto al proyecto Natalie, que me pareció bastante interesante con respecto a todos los alcances que puede tener, pero lo último que mencionó cuando con la cuestión de la ciudadanía, ¿cómo miden eso? ¿Cómo están midiéndose esa cercanía a la ciudadanía de todos los datos para como que realmente tener ese impacto que se busca, supongo que a nivel social? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es muy buena. De hecho, yo creo que en el sector, no solo en el sector ambiental, pero en varios otros sectores, estamos justo en esta reflexión de cómo se puede ir midiendo el impacto que vamos teniendo a a nivel social. Y una de las maneras que desde Natli lo vamos haciendo es a través de algunos indicadores. Hay algunos indicadores que ya existen a nivel internacional que están definidos para justamente Nature-Based Solutions. Y estos indicadores también ayudan a saber un poco más cuáles son los impactos que puedes tener a nivel social. De otra forma, que no forme parte de Natli, pero de otra forma que se puede ir usando o mirando cuál es el impacto social que se puede tener es lo que se llama teoría de cambio. Y esta teoría de cambio no es justamente lo que haces para entender cuál es el impacto que puedes tener, pero es más bien ayudarte a pensar en dónde son las necesidades y cuáles son las acciones que tú puedes hacer para, conjuntamente con la comunidad local, sobrepasar estos desafíos y luego eh, conjuntamente identificar algunos indicadores que pueden ayudar en medir un poco de este impacto que puedes ir teniendo. Espero que este ha respondido a su pregunta. Sí, muchísimas gracias, David Smith. Asimismo, me comenta el equipo que Víctor sigue conectado, entonces el doctor Víctor Magaña, pudiéramos igual tomar preguntas para ambos, Víctor y David, e incluso Víctor y David, si les gustaría hacer un comentario de las ponencias de las dos partes, estarían más que bienvenidos, ya que sabemos que tuvieron el placer de escuchar ambas. No sé si les puedo hacer primero la palabra a Víctor, si le gustaría comentar algo, mientras igual aquí todavía tenemos preguntas disponibles. Bueno, a mí me pareció muy interesante el nivel de acción que ya tienen
en Europa en términos de considerar el clima como parte esencial de las políticas, de las colaboraciones internacionales. En particular hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es un proyecto, no sé si David tenga que ver con eso, de un proyecto que se llama el Cinturón Verde en el norte de África, en la parte que están reforestando para detener un poco el crecimiento de la zona árida. Alguna vez tuve oportunidad de interactuar con gente del grupo de Francia sobre este proyecto y me pareció muy interesante porque existen estudios en que si se planea incluso la forma en que se reforesta, como lo están haciendo ahí para detener el crecimiento del desierto, recupera uno un poco de precipitación. Y me pareció muy importante para el caso de México, ya que con frecuencia nos quejamos de ese crecimiento de las zonas áridas, de la parte de falta de lluvia, y creo que hay formas en que la ciencia nos pone soluciones y que hay gente decidida a probar esas soluciones, ¿no? Nosotros nos gustaría eventualmente considerar una iniciativa similar a eso, para el caso de México, ya que la parte norte de México siempre está, es como si pensaran que viven en una sequía permanente y en realidad lo que viven es en una zona árida, ¿no? Que son dos conceptos diferentes, pero que no logran entender, ¿no? Entonces, por eso siempre dicen, este año hay sequía, y llevan 25 años diciendo que hay sequía. No, tienen que reconocer que viven en el desierto, ¿no? En las zonas áridas. Entonces, bueno, en ese sentido, esa voluntad de estos grupos para mí me parece muy importante y ojalá y tomemos la oportunidad para colaborar con ellos. Gracias, Víctor. Si me permite, me gustaría responder a esto porque me ha gustado mucho y además creo que con lo que acaba de decir es muy importante escuchar las poblaciones locales. Y ahí son las ideas buenísimas que pueden salir de ahí. Y hemos visto durante muchísimos años cómo las ideas o internacionales o desde las políticas más arriba hacia abajo no ha funcionado. Pero las colaboraciones sí. Y entonces las, eh, las ideas desde cada comunidad local se puede ir implementando como este muro verde, ¿no? Que ha sido una iniciativa desde a parte local de ir implementando planta tras planta, ¿no? Y al final se ha ido creciendo en una iniciativa enorme. Y entonces al final este tipo de iniciativas se puede ir aprendiendo y destacando en otros lugares, pero a ver si también tiene relevancia en donde lo quieren poner, ¿no? Entonces este siempre es a punto importante. Muchísimas gracias, David y Víctor. Asimismo, creo que tenemos una pregunta en la audiencia, por favor, y si te Sí. puedes presentar. Sí, muchas gracias. Fabiola Sosa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Quisiera preguntarle a David qué recomendaciones tendría para buscar distintas alternativas de financiamiento para proyectos orientados al rescate de cuerpos de agua, en donde la universidad está tomando un liderazgo y que por lo tanto una de las principales barreras que se enfrentan es precisamente el financiamiento. Tradicionalmente las universidades realizan investigación en ciencia básica, desarrollos tecnológicos para las cuales existen sus instancias, pero en este proceso de crear puentes donde la universidad busca actuar en proyectos de incidencia social, pues tenemos que empezar a conocer distintos mecanismos de financiamiento para poder promover o impulsar proyectos para la conservación de ecosistemas y de cuerpos de agua como en el que estamos nosotros participando. Sí, gracias por la pregunta y es una pregunta de que se va volviendo haciendo, ¿no? Durante todos estos años, porque realmente la financiación es uno de los puntos no solo para universidades, pero también para
para empresas y para las comunidades que están afrontando estos desafíos. Em, Conozco dos o tres vías que pueden ser interesantes. La primera es el programa de investigación a nivel europeo que se llama Horizonte 2020. Desde el programa Horizonte 2020 hay colaboraciones internacionales y justo van buscando casos de estudio fuera de Europa para ir aprendiendo y intercambiando experiencias entre los dos países, dos casos de estudio o más. Por otro lado, hay este que justamente estaba presentando, que se llama Team Europe. Si ve buscando en la página web Team Europe México, hay distintas vías de financiación que se puede encontrar justamente en la temática de ambiental. Y por último es el European Investment Bank, el EIB. El EIB también hace muchas inversiones en México y sobre todo en temas de infraestructura y en temas del agua también. Entonces yo creo que con estos tres vías seguramente se puede encontrar algo de financiación y de colaboración internacional y con la Comisión Europea. Muchísimas gracias, Fabiola, David. No sé si hay otra pregunta de la audiencia, tanto para David Smith o como Víctor, o quisieran ahondar más en el tema de financiamiento, lo que significa hacer las cosas bien, nos adaptamos a qué, o el Water Framework Directive, entre otras. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dana Mena y vengo por parte del Ateneo Nacional de la Juventud y Va por la Tierra. David, agradezco mucho la ponencia que acabas de compartir y mucha información muy relevante, sobre todo porque en esta parte del cambio climático y también el tema del agua que nos interesa mucho para el marco legal y demás, este, me llama mucho la atención saber, independientemente de que ya nos compartiste qué proyectos y casos de éxito podemos visualizar en los documentos que ya contiene la información, los datos y demás que ustedes han tenido en la Unión Europea, pero en la parte de México, por ejemplo, sí nos podemos presentar con, bueno, enfrentar a muchos retos. Tiene que ver con justo las políticas públicas actuales que hay, en donde no se ha tomado del todo a la ciudadanía o comunidades indígenas, al momento de implementar como que proyectos grandes. Entonces, ¿de qué manera han podido, pues realmente introducir a la ciudadanía en este tipo de marcos políticos públicos? Porque, por ejemplo, aquí en Yucatán sí es muy sonado este tema de la contaminación de los cenotes, del agua, por las granjas porcícolas y demás. Entonces también está mucho esta parte de reto, también de que se requiere como crear más inversión económica y más trabajo y demás, porque se exporta también las carnes de aquí de Yucatán. Pero ¿de qué manera ustedes han podido trabajar estos retos con empresas multinacionales y transnacionales en la Unión Europea y que nosotros en Yucatán podamos, por ejemplo, adaptarlas también? Me llama mucho la atención este tema porque empatizo también con muchas juventudes que son de comunidades indígenas en donde hay este tipo de megaproyectos y pues de alguna manera también tiene un impacto medioambiental y en su salud. Entonces, me gustaría mucho escuchar esa parte y agradezco la palabra. Bueno, muchas gracias por la pregunta y también por por su perspectiva. Em, no es fácil, no es fácil. La respuesta para cada zona, cada área es diferente, porque las políticas locales, las empresas,
las comunidades, son todos diferentes en cada zona. Pero sí que hay una manera que creo que es buena para todos los distintos áreas. Y este es de encontrar los desafíos que hay o los intereses que hay de cada actor. Por ejemplo, en Sudáfrica, yo soy sudafricano, en Sudáfrica, en Ciudad de Cabo, tenían una sequía durante unos muchos años y llegaba a un punto que estaba, bueno, crítico y lo llamaban Day Zero, entonces al día que se quedarán sin agua. Y todo el mundo estaba con su cubo en la calle. No pasa nada, si tenías mucho dinero, cero dinero, clase alta, media, baja, todo el mundo estaba en la calle con su cubo buscando sus 50 litros diarios. Y ahí han llegado de esta situación crítica. Ahí hay un interés compartida entre toda la comunidad, todas las empresas y todas las políticas. Y entonces de ahí se pueden ir creando unas nuevas leyes, nuevas políticas y nuevas maneras de gestionar el agua porque todo el mundo estaba debajo del mismo crisis o del mismo problema. Y este se puede ir encontrando en varios otros sitios. No hace falta llegar a una crisis, que todo el mundo está en la calle pidiendo agua, pero se puede ir co-creando soluciones conjuntamente con las empresas, con las entidades políticas, con las civil society organizations como usted y distintas otras organizaciones que tienen un tema en común, que es proteger el bosque, que es manejar mejor el agua, reutilizar el agua en esta zona, etcétera. Entonces es de encontrar las sinergias, los intereses de todos, sentar todo el mundo en la misma mesa y hablar las cosas claras, altas y de buena manera para que al final las soluciones están compartidas entre todos. Pues muchísimas gracias. Creo que un patrón que estamos observando es mucho el buen manejo y en este sentido también la gobernanza para todas las personas partícipes del agua, que en este sentido pues somos todos y todas, ¿no? Tanto las comunidades, las personas vulnerables, las empresas o cualquier ser humano. Entonces definitivamente creo que estamos avanzando en este camino del diálogo. Y diciendo esto, igual no sé si alguien más tiene una pregunta, tanto para Víctor o como para David Smith. O en línea, no sé si tenemos preguntas todavía. Va. Si no hay preguntas, bueno, yo me permito hacer una ambos para Victor y para David Smith. Haber escuchado entre ustedes, ¿no?, este tema de los tipos de sequía, lo que realmente se tiene que hacer, las políticas que ya existen, si pudieran dar entonces dos soluciones o su lista de este Santa Claus, ¿no?, que les gustaría cambiar en temas de agua y adaptación, realmente considerando la parte de todos los datos que tenemos, esta parte académica, allá movilizarlo también a que el sector privado y público nos escuche, ¿cómo la interlazarían y cuál sería entonces una política pública ideal, ¿no? Y tomando en consideración tanto Europa como México, ya que esto sí es una crisis global, y cómo nos podemos apoyar en esta colaboración. ¿Quién primero? Si quieres, Víctor, puedes empezar y David puede ser segundo. Muchísimas gracias. Bueno, quizá yo insisto mucho en lo que significaría hacer uso adecuado de la información climática, ¿no? Y por esto me refiero no solo a los diagnósticos que hemos hecho, sino también a los pronósticos, ¿no? No es cuestión solamente de voltear y este año va a llover o no va a llover. No, hay mucho más allá de muchas más cosas en las que hay que trabajar para que realmente se haga un buen uso de esa información y creo que eso ayudaría mucho. La otra es retomar aquellas ideas de reformar la Ley General de Aguas de México
Hay, creo, muchas cosas, híjole, no quiero usar palabras muy fuertes, extrañas, por decirlo menos, a la hora en que se dan concesiones, en que se dan permisos para explotación, etcétera. Entonces, habría que reconsiderar mucha de esa política en términos de a quién se le da agua, para qué se le da agua, qué efectos tiene. Y se ha discutido mucho, ¿no? Y creo que hay soluciones y ahora a lo mejor la pelota está en la cancha de quienes toman decisiones en materia de leyes. Y no solo de escribir otra ley, sino de implementar y que realmente se reflejen resultados. Yo, al contrario de muchas de las noticias estas exageradas, así de que ya el país prácticamente nos vamos a morir todos, lo cual es cierto, nos vamos a morir tarde o temprano, pero yo creo que tenemos todavía un espacio amplio para hacer uso adecuado de nuestros recursos, pero no podemos seguirlo posponiendo, ¿no? Hay que eventualmente empezarlo a implementar y aunque sean proyectos piloto, ¿no? Yo creo que alguien tiene que voltear a ver esos proyectos pilotos, sobre todo si son exitosos, y hacer que esto se vuelva una realidad, ¿no? Yo veo un futuro mucho más amable que el que algunos nos pintan con todo lo de cambio climático. Muchísimas gracias. David. Perdón, Regina, se me ha... que no escuchaba muy bien la pregunta. No, no te preocupes. La pregunta es en el sentido de todo lo que hemos escuchado en el tema de realmente usar la información que tenemos a transmitirla o plasmarla en política pública, ¿no? Sabiendo lo importante que es tanto para Europa y México y con tu conocimiento, cómo realmente lo estarías aterrizando en esta lista que pudieras hacer a los tomadores de decisión. Ah, ya, la lista de reyes, ¿no? De Sí. tener las cosas que mejor que queremos. A mí me gustaría ver unos cambios donde todo el mundo ha participado, ha tenido su voz y su voto en decir qué queremos hacer con nuestros recursos naturales. A veces yo creo que hemos visto anteriormente había muy pocos industrias, organizaciones o incluso políticos que han hecho lo que querían con nuestros recursos, que es de todos. A mí me gustaría ver este cambio ya. Ya sé que estamos haciendo un camino, estamos haciendo un camino mejor hacia unos recursos bien compartidos, pero nos falta mucho y en muchos países, en todo el mundo. Así que para mi lista de reyes, me gustaría ver buen manejo de todos nuestros recursos naturales dentro de todas las políticas de todos los países que está hecho por todos los intereses de todos. Muchísimas gracias. Y en esta lista con este tipo de manejo de los recursos, hay varias preguntas igual en virtuales que hablan de metodologías, ¿no? Realmente ver qué metodologías con esta información se pudieran tomar para lograr esta lista, ¿no? De este buen manejo de agua o cómo realmente estas metodologías pueden considerar a los actores pertinentes en estas cuencas. Entonces, no sé si podemos ahora empezar con Dave y después con Víctor. Genial, sí, yo puedo empezar con esto. Hay muchos distintos metodologías y procesos que cada vez está teniendo más relevancia y más importancia en el mundo. Y este es muy bueno para ver, ¿no? Anteriormente nunca se hablaba del social business model, nunca se hablaba de teoría de cambio. Pero estas metodologías y estos procesos se han ido creando, desarrollando en los años 90, 80, pero hoy en día están teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque son modelos sociales que se han ido creando a pasado donde este no era muy importante o interesante. Hoy día sí es. Entonces, estas metodologías que acabo de mencionar, o social return on investment,
Son cosas que están usando mucho ahora y se van a ver mucho más. Y este es muy positivo. Entonces, bueno, destaco estos dos o tres ejemplos. Gracias, Víctor. Bueno, yo lo que diría es que en México y en el mundo siempre estamos pidiendo rendición de cuentas en todos los sectores. Esto sería muy importante hacerlo en el caso del sector agua, ¿no? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuántos resultados tenemos? ¿Qué eficiencia tienen las cosas? Hace un tiempo hicimos un ejercicio un poco extraño de cuál era el presupuesto, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua, y empezábamos a ver cuánto cuesta producir un metro cúbico de agua reusada o tratada o de lo que fuera, que pudiéramos volver a utilizar. Y curiosamente con el presupuesto de la Conagua, triplicábamos la disponibilidad de agua en México, ¿no? Esto suena muy extraño, pero esto lo que nos indica es que no siempre es cuestión de cuánto dinero se está invirtiendo, sino muchas veces en cómo lo estamos invirtiendo para resolver los problemas, ¿no? Entonces creo que ha llegado el momento de implantar algunas estrategias en que todos estos problemas, los dineros de Pronatura, los dineros de Europa, los dineros de lo que sea, y las acciones, las podamos hacer en términos de rendición de cuentas, ¿no? Creo yo que eso va a permitir a la gente saber qué tan bueno o qué tan malo está haciendo la gestión de los recursos, ¿no? Es como si yo les dijera, sí, miren, les voy a mostrar cómo mi zaguán quedó pintado de negro, precioso. Solamente me costó 10 y le invertí 10 millones de pesos en pintar el zaguán, ¿no? Entonces uno podría pensar, bueno, esto es muy caro, ¿no? Para la magnitud de los resultados. Entonces creo que por ahí va a haber un cambio, tiene que haber un cambio, ¿no? En la actitud tanto de los que manejan todos los recursos como de los que piden cuentas de todo lo que se les da. Espero más o menos haber captado la pregunta. Sí, no, muchísimas gracias ambos, David y Víctor. Y creo que esto concluye esta parte de la agenda para entonces cederla nuevamente a la parte de la Unión Europea, que nos estarían acompañando. Pero primero que nada, igual un aplauso a David y Víctor por acompañarnos.